Si os habéis dado cuenta que últimamente hay como un discurso instalado en las redes sociales donde se penaliza la fragilidad. Se penaliza ser vulnerable. Yo incluso a veces he participado un poco de ese discurso, ¿no? De saca tu mejor versión, puede ser invulnerable, imparable, invencible. Y no, somos frágiles. Nuestro cuerpo es frágil. Nuestra mente es frágil. Nos podemos romper. La ventaja es que uno se rompe y se rehace y se reconstruye. Esa es la ventaja. Pero que somos frágiles, sí. Porque incluso el que se cree más poderoso del mundo siempre llegará un momento en que entrará en crisis o se romperá. Y esto es así. Hoy vamos a hablar de ello porque ser consciente de ello, depende nuestra felicidad, que no es otra cosa que sentirse bien con uno mismo y en su propia piel. Para ello nos acompaña Carmen Bo, ella es educadora emocional y terapeuta integradora. Carmen, bienvenida. Hola, muy buenos días y muchas gracias. ¿Cuándo descubriste que eras frágil? Pues lo descubrí bastante jovencita con una crisis que podríamos decir que fue la fundacional y creo que desde aquel momento me interesó indagar sobre el sufrimiento. Tuve una crisis vinculada a una especie de, dijésemos, ansiedad que me lanzaba la idea de que me iba a morir en aquel momento y yo tenía 26 años. Con una criatura pequeña, mi hijo acababa de nacer prácticamente y otra de 5 años, y de repente estas cosas que te hace la mente, ¿no? Que la ansiedad derivó en este tipo de alucinación, y yo creo que aquel fue el principio de quién soy hoy. Esto habría que decirlo mucho más, Carmen, que precisamente en la raíz de nuestro poder real me refiero, no poder ficticio, poder egoico, la raíz de nuestro poder real es admitir que uno es frágil. Evidentemente sí. O sea, ser frágil nos hace fuertes. Uh-huh. Bueno, la vulnerabilidad creo que nos caracteriza como seres humanos y reconocerlo es reconocerse eminentemente humano, ¿verdad? Y esta crisis que he contado para mí fue una gran lanzadera que me ha permitido acompañar el sufrimiento de otras personas entendiéndolo desde otro lugar, porque cuando uno no indaga sobre quién es bastante complicado poder acompañar a que las personas descubran quién son. Entonces, para mí, el sufrimiento está en la vida de una forma garantizada, nos guste o no, que tiene que ver con lo que has dicho en la introducción. Y reconocerse vulnerable no es ser víctima ni instalarse en el sufrimiento, es todo lo contrario, es estar pendiente de que ese sufrimiento no se instale, porque para mí es la gran diferencia, ¿no? Cuando el sufrimiento se instala como modo de vida, a cuando solamente es transitorio y lo ocupamos como esa lanzadera, nos habita para lanzarnos a otra cosa mejor. Pero no siempre, cuando estamos sumidos en el momento de crisis, de padecimiento, lo vemos tan fácil, ¿no? Una de las cosas que distingue la inteligencia emocional es que cuando estoy sufriendo tengo que pedir ayuda con frecuencia y no siempre o no solo una ayuda profesional. Es decir, a veces sí, pero poder hablar de lo que nos preocupa es inminentemente humano, como he repetido antes, ¿no? Es muy importante escoger a quién le hablas, ¿verdad? Yo tengo una frase que me gusta mucho, que es que no abriré mi alma a nadie que no pueda sostener lo que de ella sale. Entonces, aunque parezca que estoy haciendo una paradoja, lo que estoy intentando es colocar la medida. Es decir, por un lado tienes que poder comunicar ese sufrimiento porque la palabra es altamente transformadora y por otro lado tienes que saber escoger a quién se lo comunicas para que te pueda sostener. A veces la sociedad huye del sufrimiento. Es una cuestión que está muy vinculada a las evasiones, a no pensar que todo el mundo va a acabar en un momento de crisis más o menos aguda, más o menos dura, porque para empezar la sociedad no se lleva bien con la muerte ni con la finitud y todo esto que lo tenemos bastante desordenado se refleja en otro tipo de crisis y otro tipo de problemas que de alguna forma nos deberían preparar para esa gran despedida de la vida y para podernos transformar, para acoger ese viaje, ¿no? De la trascendencia. Si no has cuidado lo pequeño, no puedes cuidar lo grande. Gran despedida de la vida. Aceptar que vivir es perder. No sé si perder, pero entrenarse, aprender, tomar a la vida como maestra, ¿no? Que entender que somos discípulas de la vida, a mí me parece imprescindible porque
Bueno, una de las cosas que hago en mi trayectoria profesional es acompañar procesos de duelo o bien acompañar a la persona protagonista cuando se está despidiendo de la vida, porque ya tiene un diagnóstico, porque estamos en el tramo final. Y eso a mí me ha lanzado pues a una vida distinta, a un compromiso con la vida. ¿Qué se le dice a una persona que sabe que tiene los días contados? A ver, todos tenemos los días contados, ¿no? Pero no somos conscientes de ello. Pero una persona que ya le dice el médico, tienes este diagnóstico, es terminal, te quedan meses de vida. ¿Cómo se acompaña a una persona? ¿Qué se le dice? Hay diferentes etapas porque también hay distintas formas de reaccionar ante esta noticia, pero en líneas generales las personas crecen mucho cuando tienen esa noticia y se dan cuenta de que tienen que escoger qué van a dejar como legado en esos últimos semanas o meses que les toca y hacen una transformación bastante espontánea y genuina, y si la acompañas, porque el dolor acompañado se transforma en una forma de vivir, ¿eh? Esto forma parte del cuidado. Y no es tanto que yo enseñe lo que tienen que hacer, sino que es una colaboración mutua, porque a mí me han enseñado mucho estas personas, ¿no? Y creo que me han plantado una serie de semillas que en el momento en que la vida me coloque en ese tránsito las voy a necesitar y las voy a poder recuperar porque son grandes maestras. Y este proceso evoluciona, ¿no? Al principio hay una especie de negación, están en shock y cuesta creerse un diagnóstico tan duro, pero luego poco a poco se empieza a rescatar de la vida lo sagrado, ¿no? La gente empieza a pensar cómo se quieren despedir, qué decisiones quieren tomar, al lado de quién quieren estar, de qué quieren hablar. Y esas elecciones son maravillosas porque están marcando la singularidad de cada cual. Elegir lo sagrado yo lo llevaría para toda la vida entera, no solamente para los últimos meses o semanas, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como te decía, sin esta cultura de entender la finitud, pues nos parece que todo está muy lejos y la muerte no tiene un orden, no nos vamos a morir de ancianos. La muerte improvisa todo lo que quiere. De hecho, los clásicos ya hablaban de ello, ¿no? Sí. Carpe diem, tempus fugit. Exacto. Hacerse consciente que todo es perecedero. Exacto. Que todo es caduco, ¿no? Cuando dices elegir lo sagrado, ponme ejemplos de lo que es elegir lo sagrado. Bueno, en momentos tan trascendentales, tú no elegirías, por ejemplo, ponerte a trabajar o mirar el dinero que tienes en el banco, no, o decidir si determinado rincón de la casa lo tienes limpio o ordenado, ¿no? Aunque todas estas cosas al final forman parte de la vida y tienen su importancia, pero no son lo sagrado, ¿no? Lo sagrado para mí es lo que te mueve el alma, lo que te conmueve el corazón y lo que quieres cuidar en ese momento imprescindiblemente, y ahí es donde dejas tu verdadera huella, ¿no? Y por eso citaba, pues, al lado de quién quieres estar, porque te das cuenta de que hay vínculos tremendamente importantes, ¿no? A veces y con frecuencia son los hijos, otras veces la pareja, otras veces los hermanos o los amigos. En cualquier caso, da un poco igual cuál sea el rol de las personas que tú escoges para poder compartir, que es un verbo entrañable, ¿no? Pero fíjate que lo sagrado no lo vamos a etiquetar igual, pero sí va a tener un significado similar. Es decir, aunque no escojamos a las mismas personas ni las mismas conversaciones, sí que va a ser algo que tiene muchísima importancia, que en cierto modo hay un arrepentimiento de no haberlo cuidado más y mejor antes, y que además quiero dejar la constancia y la certeza de que les amo y de que lo mejor de mi vida han sido esas personas. Bueno, hay que procurar educarse lo suficiente para no llegar tarde a la vida, porque este es el mejor de los casos, cuando la vida me da la oportunidad de despedirme, pero no siempre es así. No siempre es así. No. Esto que está diciendo Carmen, para mí es vital, y de hecho yo creo que hace tiempo que no escuchamos una verdad tan auténtica en este programa. Lo digo porque se tiende a pensar, cuando uno, aparte de esto los coaches te lo dicen mucho, ¿no? Cuando estás en tu lecho de muerte, lo que recuerdas sobre todo es aquello que no emprendiste, aquella empresa que no creaste, aquel libro que no escribiste. Yo os puedo decir que todo eso es absolutamente falso, porque yo lo he pasado, yo lo he vivido. Yo tuve, como bien sabéis, un accidente, me operaron. No era una operación mayor, ni una operación grave, ni mucho menos. Pero yo tenía mucho miedo a la anestesia general. Miedo a cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Y esa semana, fíjate que además estaba pasando por un proceso de duelo, la pareja que tuve y eso,
También estaba con temas de la empresa, preocupado por temas de la empresa, incluso por temas físicos de ir al gimnasio, de ponerme más fuerte, más guapo, esas cosas, ¿no? Pues, ¿quieres pensar, Carmen, que no pensé en eso en ningún momento los días antes de la operación? Solo pensaba en estar con mi hijo. Perdón, sí, emociono, ¿eh? En estar con mi hijo. Ajá. Y dejarlo todo bien, bien cerrado, bien firmado, para que él no le faltara de nada. Ajá. Eso para mí era lo más importante. Ujú. Claro, a mí eso me ha cambiado. Ujú. Y me doy cuenta de lo que es realmente importante en la vida, Ujú. que son las relaciones. Ni un libro que va a ser bestseller, ni un taller que va a hacer millonario, ni tener un cuerpo fit. Ujú. Cosas que son mucho más importantes, Carmen. Qué bueno que puedas explicar esta experiencia, ¿no? Porque creo que es efectivamente una de las grandes transformaciones de la vida. Y ahí está el conocimiento al que antes me refería como herramienta de transformación, porque estas experiencias nos enseñan cosas que fuera de ellas probablemente no las vamos a aprender. Y cuando te das cuenta del poder que tiene, ¿no?, transformarte a partir de estas enseñanzas, algo cambia, algo se mueve. Y la transformación, ¿no?, de la mano del conocimiento nos lleva a un lugar mucho más habitable, porque ahí es donde elegimos desde otro nivel de conciencia, porque no es que antes no eligiéramos. Elegimos siempre. Otra cosa es que siempre elijamos lo correcto, lo que nos representa y lo que es sano, ¿eh? Pero en este tipo de cuestiones, cuando estamos en una situación comprometida, sale el verdadero yo, ¿no? El verdadero yo. Exacto. Es cuando la vida te aprieta, sale lo La que llevas. esencia. Exacto. La esencia, no el personaje que nos hemos creado para ser funcionales, aceptados y queridos en esta sociedad. Sí, te decía, ¿no, Alex?, que cuando la vida te aprieta sacas lo que llevas dentro, que esta es una frase de Wendayer que yo me aprendí, porque es fácil estar bien cuando todo luce, cuando las cosas te vienen de cara, pero quien verdaderamente eres se demuestra en los momentos de trascendencia, en los momentos en los que empiezas a cruzar un puente que te lleva a una conciencia más elevada. Por eso es una lástima cuando estas situaciones que tienen este alto grado de aprendizaje no se aprovechan, ¿no? Porque no hay nada peor que una experiencia inútil. Entonces, cuando somos conscientes de que estoy en un momento clave de mi vida que me está enseñando cosas, es tener una claridad mental asombrosa, en vez de pelearte con la realidad, ¿no? O sea, pelearte con la realidad te aparta de esta transformación a partir del conocimiento. Tú lo has dicho, Carmen, claridad mental. Ajá. Se te quitan los pájaros de la cabeza. Así es. Y de eso que realmente es importante en la vida, que son las relaciones. Sí, ese beso que no diste, ese abrazo que no diste, sí, ese te quiero que no dijiste, ese momento en que podías haber expresado tu vulnerabilidad y no lo hiciste porque querías ser un tío o una tía dura, esas cosas. Sí, yo siento que las relaciones al final son el sello que nos identifica, ¿verdad? Porque el número de la vida es el 2, es decir, es un número de relación. No somos nada los unos sin los otros, las unas sin las otras. Ya empieza la vida siendo 2 en el mismo cuerpo. Hostia, me encanta que digas eso, Carmen, porque también hay otro discurso reinante que es el de ser independiente y autosuficiente. No dependas de nadie. El desapego, pero el elogio al desapego, ¿no? Desapeguémonos de todo. No me importa nada ni nadie. Creo que es un error, ¿no? Porque en alguna medida en todas las etapas de la vida tenemos algún grado de dependencia. Otra cosa es que sea una dependencia nociva y que la tengamos que trabajar porque nos hace sufrir o nos hace tener una vulnerabilidad excesiva y evitable, ¿verdad? Pero tener en cuenta que las relaciones es el lugar de encuentro, el lugar donde crecemos, nos comunicamos, aprendemos, nos contagiamos, es tremendamente importante. Y cuidar eso, que es otro verbo que en mi trayectoria profesional está siempre presente porque el cuidado cambia la vida, es como al final lo que de verdad le da sentido, ¿no? Porque cuidar algo es estar presente, es acompañar bien el sufrimiento, es ejercitar la generosidad, la empatía, dejar buenos recuerdos de futuro en las otras personas para que cuando te recuerden evoquen a alguien que tuvo un lugar bonito en su vida. Un legado más emocional que material. Para mí sí, desde luego, no cabe duda. Para mí también, ¿eh? Sí, sí.
Yo esto lo tengo claro, aunque quisiera hacer o colocar un matiz. Sí. Siendo las relaciones, como estoy intentando defender, lo más importante, hay algo que tiene que construir una base donde esto se apoye, que es el amor a la vida, ¿no? Lo digo porque la diferencia entre tener una dependencia ansiosa o excesivamente neurótica y una dependencia saludable, ¿verdad? Porque qué duda cabe que si los míos, aquellas personas que voy a etiquetar como sagradas, están bien, yo voy a estar bien. Y si esas personas tienen un tipo de padecimiento o están pasando su propio desierto, yo de alguna forma quedaré afectada. Solo faltaría, ¿verdad? Somos seres que tenemos afectos porque nos afectamos. Pero cuando está el amor a la vida garantizado, la vida es un milagro. Entonces, cuando tú entiendes que la vida es un milagro, al final te asombras, tienes la curiosidad en activo, cuidas la vida cotidiana, los pequeños momentos se convierten en grandes oportunidades y creo sinceramente que empiezan a aparecer cosas como la ilusión, la esperanza, el entusiasmo. Y si no hay amor a la vida, todo es más endeble, porque entonces todo depende de lo que pasa en el mundo de las relaciones y tienes menos que ofrecer. Cuando cuidas la vida y la amas y la entiendes como un regalo que te ha sido dado como una gran oportunidad, lo que acaba pasando es que también te cuidas tú, porque entiendes que al cuidar tu energía, ofreces esa energía a los demás, ¿no? A veces se habla del autocuidado, no siempre, pero en algunas ocasiones de forma un poco superficial, cuando el autocuidado es viajar al alma, es entender quién eres tú, cómo piensas, qué sientes, cuáles son las cosas que te hacen ser quien eres, cómo has diseñado tu trayectoria vital y cómo es tu personalidad y qué quieres corregir de eso para convertirte en alguien mejor. Dicen que cuando uno habla de acompañamiento emocional, gestión de las emociones, el autocuidado, que esto se dice mucho en la sociedad del bienestar, Ajá. que en países donde la gente se muere de hambre, de eso no se habla, y que estamos demasiado confortables. Es una sociedad del confort, por eso pensamos en pijadas como la gestión emocional, el acompañamiento emocional, el amor a la vida y esas cosas. Lamentablemente hay un desvío en esto, porque sí que somos una sociedad del confort mal acostumbrada, con poca tolerancia a la frustración y que buscamos evasiones que todos conocemos, ¿no? Desde el excesivo consumo de alcohol y de otras variables a las redes sociales que nos secuestran, nos usurpan la atención. Pero no creo que el crecimiento y el desarrollo personal se pueda catalogar como un entretenimiento de las personas que tenemos ciertas comodidades garantizadas. Creo que es una elección. Es decir, una elección que cuando lo haces con un nivel de conciencia concreto, no te aprendes 4 frases hechas, ni estás presumiendo de que te lees tal libro, que haces tal curso, tal formación, sino lo que haces es integrar todo este viaje hacia algo que te va a transformar y que le va a dar sentido a tu vida y que ese sentido a tu vida va a mejorar la calidad relacional y por lo tanto va a repercutir no solo en ti, sino en los tuyos. No hay un crecimiento personal que yo pueda defender que sea solamente individual. No es verdad. O sea, yo tengo que cuidar de quien tengo al lado. Lamentablemente, no puedo evitar las guerras ni otras cuestiones en las que estamos implicados como sociedad y como seres humanos, pero sí puedo elegir la conciencia con la que voy a recibir a los míos cuando llegan a casa, cómo les voy a despedir, cómo les voy a tratar en ese intermedio en el que tenemos el encuentro a nuestro servicio, porque esto es transitorio. Entonces, cada momento es un momento de gloria. Y bueno, yo acompaño la muerte y estoy viendo pues constantemente estas situaciones y me doy cuenta de la diferencia cuando esto ha sido una siembra continuada y hemos vivido así a cuando todo esto es una improvisación desde la desesperación porque el tiempo se acaba. No es lo mismo. Fíjate, esto a mi padre le pasó, ¿eh? Mi padre le diagnosticaron cáncer de pulmón y cambió, se volvió más familiar. Más ganas de estar pues conmigo, con su nieto, con las personas que realmente eran importantes en su vida. Y esto que dice Carmen es que yo creo que tenemos ya que empezar a cambiar un poquito el discurso, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Decías algo interesante y es que el crecimiento personal se utiliza como, a veces también como evasión o entretenimiento, ¿eh? Queremos más conocimiento. Nuestra mente, que está un poco loca,
quiere conocimientos precisamente para utilizar esa frase bonita, ¿no? Cuando alguien lo necesita, porque así nos queremos también como una especie de superioridad, ¿no? Es decir, yo es que he leído muchos libros de autoayuda, he hecho muchos cursos. Incluso me fui un verano a la India, fui al Nepal. Y ahí pues me encontré conmigo mismo y por eso yo tengo la verdad y tú no, que estás dormido. Entonces yo te puedo aconsejar, te puedo acompañar. Y sinceramente, esos son mi punto de vista, ¿eh? Estarás de acuerdo o no. Cosas muy superficiales, paparruchas. Es decir, cuando tú te das cuenta de que nada es eterno, porque una cosa es saberlo intelectualmente, otra cosa ya es sentirlo, ¿eh? Saber que no. Yo cuando murió mi padre me di cuenta de que la muerte existía. Hasta entonces lo sabía, pero no me di cuenta, no lo sentí en mi interior, ¿no? Y ahí es cuando empiezas ya a crecer un poquito, pero de verdad, a través de la experiencia, no leyendo libros, a través de la experiencia, de la relación con los demás, Carmen. Tú que tienes una amplia experiencia acompañando a personas en procesos de duelo, acompañamiento también emocional, para que la gente madure. Y madurar no es tener más conocimiento. En todo caso, autoconocimiento, ¿no? Observación. Saber qué somos o quiénes somos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Efectivamente. Creo que al inicio de la búsqueda estamos todos desorientados. Para mí que alguien empiece a buscar ya es una señal de que necesita otras cosas, que su vida no le aporta la suficiente satisfacción vital o el suficiente equilibrio. Y esa desorientación es bienvenida porque el inicio de la búsqueda es como que ya ha salido la brújula que te va a estar orientando, ¿verdad? Pero también es cierto que ese conocimiento, si no está encarnado y no lo conviertes en una experiencia, no te va a servir. En las clases, cuando doy formaciones de este tipo, que yo considero altamente terapéuticas, la verdad, yo siempre les explico que pueden estar almacenando datos y hacer muchos apuntes en una libreta y salir muy contentos de aquella clase porque realmente ha sido pues bonita o atractiva, interesante, pero no es transformadora hasta que tú no te ocupas de esto, hasta que tú no recoges eso que has apuntado, esas anotaciones que son solo datos y piensas cómo las puedes aplicar en tu vida cotidiana, ¿no? Las personas dicen, me sé la teoría, pero no la sé pasar a la práctica. La práctica es una observación en la cual tienes que fijarte fundamentalmente en qué piensas, porque es el pensamiento el que te distrae, el que te cuenta historias que no obedecen a la transformación que quieres, es el que te hace repetir modelos antiguos de tu memoria del pasado y que constantemente sin querer estás repitiendo, sin cambiar, sin evolucionar. Por lo tanto... Eso es lo que hace que nos cueste tanto pasar de la teoría a la práctica, que no sepamos detectar esos pensamientos que nos autosabotean. La mayoría de veces sí. Es decir, cuando me defino, ¿no?, como educadora psicoemocional, es porque en todo el trabajo que hago de acompañamiento, sea cual sea el punto de partida, si mi pensamiento no está ordenado, si mi pensamiento no está actualizado y repito patrones antiguos, el bucle está oprimiéndome. Ponme ejemplos, por ejemplo, en tu caso. O sea, ¿qué pensamientos te diste cuenta que no te estaban permitiendo conectar o con la esencia o estar presente? ¿Y cómo hiciste ese cambio? Si vuelvo a la historia que os he contado cuando tenía 26 años, las creencias que me fijaban la mente en relación a lo que tenía que ser una buena madre, ¿no?, una buena compañera en cuanto a la pareja o incluso una buena profesional, me impedían luchar por mis propios sueños. Era como si un rol o dos o tres me secuestrasen la personalidad entera cuando yo tenía deseos de estudiar, de tener una profesión con la cual identificarme. Y la crisis me vino a anunciar todo eso que yo ya tenía, pero no me atreví a nombrar. Es decir, el pensamiento se nutre mucho de la pereza psicológica y del miedo. Y cuando yo no lo identifico, este miedo me absorbe, porque al miedo lo que le gusta es la zona de comodidad, es lo que ya conoce. Curiosamente, esa zona de comodidad nunca es lo más sano, porque es una zona de comodidad mal llamada de comodidad, porque es incómoda, no te deja crecer. Es incómoda. Entonces, cuando tú te das cuenta, ¿no?, de que te estás oprimiendo a ti misma porque eres fiel a una serie de creencias que no tienen sentido y las actualizas, empieza a haber un cambio que realmente tú necesitabas. Y es un cambio en todas las dimensiones, ¿eh? Físico, mental, espiritual y
tiene que ver con que estas dimensiones se hablen entre sí. Pero me interesa ese funcionamiento, ¿no? ¿Cómo se cambia un pensamiento por otro? El cambio tiene que ver con el principio de observación. Yo tengo que captar cuál es el pensamiento que no me beneficia, que esto es metacognición, ¿no? Es la capacidad más alta que tiene un ser humano, observarse a sí mismo y darse cuenta de lo que está pensando en el momento en el que lo está pensando. Esto es un entrenamiento, ¿verdad? Porque si no, siempre me doy cuenta después, pero cuando pensaba eso, fuera lo que fuera, yo estaba tomando decisiones en base a lo que pensaba. Por lo tanto, ya he hecho una trayectoria. He pensado, he sentido, he actuado, me he relacionado y he afectado a mi salud en función del pensamiento de aquel momento. Con lo cual, cuando yo lo que entreno es la capacidad de observar qué pienso y decidir desde esta metacognición que te explico, qué es lo que me quedo y qué es lo que no, qué es lo que tiene que ver con mi yo antiguo y su memoria del pasado y qué es aquello que me invita a hacer el gran viaje, la gran travesía de la transformación. Ahí puedo identificar. Entonces no es un trabajo de un día para el otro. Por eso los procesos tienen etapas. Y esto lo señalo así con esta puntualización porque cuando tenemos prisa, estamos acelerados e impacientes, los procesos no funcionan, porque es como querer tener un niño en 2 meses, ¿no? Si la gestación es 9 meses, tendrás que pasar por los 9 meses. Y este proceso que digo es un proceso de renacer en el fondo, porque estás descubriendo cosas que te van a cambiar la transformación vital, ¿no? Es decir, vas a elegir cuál va a ser esa transformación vital, pero sin metacognición, sin la capacidad de observarme, de elegir, de tener claro qué separo, cuándo me quedo las cosas y cuándo no me las quedo. Esto es, en la palabreja técnica, es defusión, ¿verdad? Me alejo de lo que pienso para dejar de sentirme fusionada con el pensamiento y darme cuenta que el pensamiento es una cosa y yo soy otra. Y que desde esa realidad que soy otra, que observa lo que pienso, puedo modificar el relato, lo puedo cambiar. Es decir, yo soy el observador. Exacto. O ni siquiera eso, soy el que observa al observador. Bueno, puedo observar al observador cuando tengo un nivel de metacognición elevado y un estado de conciencia que me lo permite, ¿no? Es como el segundo paso, el segundo escalón. El primero tienes que observar la realidad inmediata. Empecemos por el principio, ¿no? Es decir, observo mis pensamientos. Exacto. Para darme cuenta que yo no soy mis pensamientos. Exacto. Pensamientos como, por ejemplo, no valgo, no existo, no soy importante, no soy suficiente, nadie me quiere. Yo cuando me di cuenta de eso, Carmen, desmonté muchas cosas. Porque yo era de los que decían, siempre tengo que demostrar que valgo para que la gente me quiera. Y tengo que ser muy bueno en lo mío. Y tengo que ser el número 1. Si no soy el número 1, mi existencia no tiene sentido. Fíjate lo loco que estaba. Que luego te observas y dices, no, hombre, no. Claro, pero fíjate que esta dicotomía entre el uno y ninguno es un problema, porque a menudo cuando quiero ser el número 1, como es tan difícil y es un reto inasumible muchas veces. Es inasumible. Claro. ¿Cómo sabes que eres el número 1 además? Claro. Y además porque estamos ahí metidos sin querer en el tema de una exigencia que es tirana y un perfeccionismo absurdo, ¿verdad? Y entonces al final escojo ser ninguno sin darme cuenta, porque los términos medios no los pongo al servicio de mi vida, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero ser el número 1? O sea, también hay que saber interrogarse, ¿no? O sea, una de las cosas que cambia el pensamiento es saberse hacer preguntas despertador, ¿no? Por ejemplo, ¿quién quiero ser yo delante de esta situación? Es una pregunta súper transformadora. ¿Quién quiero ser yo? ¿Quién quiero ser yo delante de esta situación? Es una pregunta muy transformadora. Entonces, yo elijo siempre mi personalidad, que es lo que yo quiero ser. Cuando pones la observación, sí. Cuando la observación se convierte en tu compañera de viaje, sí, porque entonces te puedes parar lo suficiente para elegir si vas a ser un víctima o un protagonista, si vas a dejar un legado pues de drama y de reacciones que luego no te representen, o vas a hacer otra cosa. Supongo que eso, Carmen, es una de las preguntas poderosas que haces en tus acompañamientos emocionales, ¿no? Así es. ¿Qué otras preguntas? La pregunta de si el problema es más grande que yo o yo soy más grande que el problema. Es una pregunta interesantísima, porque casi todos los problemas los podemos asumir, ¿verdad? Si no los podemos asumir para resolverlos, para aceptarlos, sí. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me siento tan pequeña delante del problema, hay un miedo gigantesco que va a crecer, pero yo puedo solucionar esto pensando que tengo herramientas y entonces viene otra pregunta, ¿no? En vez de decirme
que tengo miedo y que estoy en una situación que me absorbe, puedo preguntarme ¿por qué me siento a salvo? Esto es una afirmación. Significa que la propia pregunta va a cambiar la forma. En vez de preguntarme por qué tengo miedo, me voy a preguntar por qué me siento a salvo. Y lo que contestes va a determinar lo que vas a hacer. Ponme un ejemplo de eso. Por ejemplo, una situación en que tú hayas vivido en consulta, ¿no? en tus acompañamientos de alguien que tuviera miedo y entonces al cambiar la pregunta de, en vez de ¿por qué tengo miedo? No, ¿por qué me siento a salvo? Ponme un ejemplo, ¿cómo funcionaría? Te voy a poner dos distintos un poco para que la audiencia pueda situar, ¿no? Uno más pragmático, si se pudiera llamar así, es cuando tenemos miedo de lo que va a ocurrir en nuestro puesto de trabajo en base a que nos van a evaluar, que no sabemos si nos van a renovar el contrato o no, y entonces la persona empieza en una escalada de ansiedad tremenda porque está inventándose literalmente una serie de escenarios que no le benefician en nada. Cuando yo me hago en esa situación la pregunta de ¿por qué me siento a salvo?, he de recurrir a lo objetivo, a lo que de verdad existe, porque si no, no puedo contestar la pregunta. Y ahí voy a hablar de mis talentos, de mis experiencias en otros trabajos, de lo que creo que he hecho bien en el trabajo actual, de cómo lo voy a poder defender delante de mi jefe o de la persona que tenga que tomar esa decisión. Y por lo tanto, lo que yo conteste es lo que me va a avalar, porque es lo que de verdad existe, ¿no? Incluso yo en ese momento puedo decir que me siento a salvo porque en el caso de que no me renovaran este contrato, todas estas experiencias, todos estos talentos los pondré al servicio del paso siguiente. Pero fíjate que si la pregunta no la contesto, el trabajo no es eficaz, ¿eh? Tengo que contestarla. Entonces, lo mismo, pero en un tema pues, emocional, por ejemplo, delante de la ruptura de pareja, ¿no? Entonces, la gente ahí se queda súper encallada, es uno de los duelos más complicados. Lo es. Sí, porque se abren diferentes duelos a la vez, ¿eh? No rompes solo la relación de pareja, es el estilo de vida, tu rutina, tu vida cotidiana. Tu identidad. Un poco sí, pero ahí tendríamos que hablar mucho de eso, sí. Porque que hayas perdido tu identidad por romper la pareja es porque ya la cosa no se trenzó bien, ¿eh? Digamos que esa relación despertaba en ti una manera de ser. Exacto, sí. Que luego se echa de menos. Bueno, y porque tenías una serie de costumbres y de hábitos psicoemocionales que te hipotecaban a un estilo de vida determinado que luego indudablemente echas de menos, aunque no fuera excelente, ¿eh? Porque... Sí, a veces echas de menos a la persona, sí, pero echas de menos la relación, ¿no? Claro. ¿Cómo te relacionabas tú con ella? Bueno, y echas de menos pues, a la familia de la otra persona, a la forma de vivir el ocio, las costumbres de los fines de semana, de las vacaciones. Los hábitos. Bueno, es que vamos a ver... sentirse acompañado. Efectivamente, eso es muy grande. Entonces, es uno de los duelos más significativos que está, en cuanto a nivel de sufrimiento, muy paralelo al de la muerte de un ser querido. Es así, es una realidad, ¿no? Y que a veces hay personas que les cuesta recuperarse de todo esto, ¿no? Pero fíjate que entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Si yo me digo por qué me siento a salvo, probablemente, como tengo que identificar cosas que sean verdad, voy a hablar de las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? Pues a veces son los amigos, los padres, los hermanos, ¿no? Puedo hablar de mi propio conocimiento, de he superado otras cosas que me han ayudado y puedo superar estas porque los talentos no se han esfumado. También puedo darme cuenta de que en realidad habían cosas de esa relación que ya no me hacían tan feliz y que yo puedo construir esa parte que en la relación no estaba. Por lo tanto, hacerse esa pregunta para mí es como asomarse a una ventana respirando aire puro. No se acaba el trabajo aquí empieza, pero es muy grande empezar por ahí, ¿no? Porque estás convirtiendo el obstáculo en posibilidad. Claro, porque estoy a salvo, ¿qué es lo que gano? ¿No? Exacto. A veces, pues nos centramos mucho en lo que perdemos. Bueno, la mente lo hace. Claro, la mente lo hace, ¿no? En lo que ya pierdo, en lo que ya no está, en lo que ya no existe, lo echamos de menos, ¿no? Es como el mono, es el mono. Sí. El mono de esa persona, el mono de esa relación, ¿no? Como si fuéramos un yonki del amor. ¿Cómo dejar de ser yonkis del amor, Carmen? Bueno, yo creo que del amor nunca se puede uno deshacer, ¿eh? Porque antes se hablaba del amor a la vida, que constituye la gran plataforma sobre la que vamos a edificar el resto de relaciones, incluso la propia. Creo que el amor tiene que estar presente porque sin él nos dejamos la gran posibilidad de ordenar y el amor tiene tareas, ¿verdad? Y una de las tareas que tiene el amor es que yo no puedo querer por encima de mi bienestar, ¿verdad? Porque entonces eso se ha convertido en un apego más ansioso, en que estoy mendigando, en que estoy suplicando
tener un determinado registro relacional que después de todo no me ayuda. Entonces lo que tengo que hacer es educar el amor, no prescindir de él, ¿no? Pero es cierto que a veces arrastramos heridas, ¿no? De pequeños, de cualquier etapa de la vida que no se han cerrado, no se han convertido en cicatrices, y realmente eso nos hipoteca a confundir el amor con otras cosas, ¿verdad? Porque fíjate que tenemos frases, ¿no? Que si las escuchamos ya nos están diciendo por dónde vamos, ¿no? Si yo te digo, si me quisieras, lo harías, estoy condicionando el amor a que siempre me tengas que complacer. Si eso recae en una persona pues, que ha hecho su trabajo interior y que sabe que poner límites es necesario y que te puedo amar y a la vez decirte que no, no me vas a atrapar en la telaraña. Pero si no estoy preparada, cuando me la lances la pregunta, voy a querer complacerte, porque lo que va a pasar acto seguido es que me voy a sentir culpable y si no te complazco, voy a tener miedo de que la relación se rompa. Y además voy a sentirme culpable no solo de haberte decepcionado, sino de hacerte sufrir. Con lo cual ya el lenguaje ya nos está diciendo cuidado, ¿eh? Es una gran señal de alerta. Entonces el amor tiene otras tareas, no estas. ¿Qué diferencia había entre complacer y simplemente querer que la otra persona también esté a gusto? ¿No? Porque a veces, quizá, obviamente hay una cosa que es apego ansioso y otra ya el apego evitativo, que es el que huye, ¿no? Claro, todos anhelamos llegar al apego seguro. Sí. Apego seguro quiere decir, esa persona me importa, pero no mi estado emocional o de ánimo no depende de las actitudes o reacciones de esa persona, ¿no? Para poder poner límites. Pero también quiero que esa persona esté a gusto. Entonces, hablamos de la ruptura, de cómo superar o procesar, mejor dicho, atravesar una ruptura. En el momento que decidimos iniciar una nueva relación, ¿cuál es la actitud más sana para construir una relación saludable? Es decir, poner límites hasta el punto de ser un pasota. Pasota quiere decir, a mí me da igual lo que quiera esa persona, yo no tengo por qué complacerle, yo haré lo que me dé la gana. O complacerla absolutamente en todo, ¿no? Es decir, ¿cómo se construye una relación sana? Bueno, está claro que la vida no está en los extremos, ni una cosa ni la otra de las que has comentado. Creo que hay como una especie de ejercicio, ¿no? Que me gustaría poder explicar para que se entienda bien la respuesta que doy a lo que planteas. Hay una gran parte genuina en las relaciones que es el amor expresado desde quien yo soy. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta especialmente cuidar. Antes he dicho que creo que el cuidado tiene que formar parte de la vida. Por lo tanto, me encanta complacer. Me encanta que mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, ¿no? Estén contentos de lo que yo les ofrezco y cuido los detalles. A mí eso me parece amor en acción. Esas son las tareas del amor. Pero nunca llego a traicionarme. Nunca mi felicidad va a depender de lo que ellos hagan con lo que yo les entrego. Entonces, me preguntas, ¿cuál es el límite? El límite es que el cuidado te tiene que cubrir a ti. Es decir, cuando tú también te cuidas, pones límites que son saludables y puedes decir ahora sí, ahora no. Entonces, cuando esto no existe, hay una desproporción en la balanza, sí, que ya es empatía disfuncional. Desproporción porque quizá tú cuidas mucho porque te encanta cuidar, tener esos detalles, pero ves que el otro no te cuida nada. Entonces, tiene que haber una mínima reciprocidad, ¿no? ¿O no? Mira, ¿O no tiene por qué? La reciprocidad nunca está garantizada. No, eso está claro. Al menos simétrica no. No. Pero asimétrica... Bueno, es la aspiración que tenemos todos, ¿no? Y todas, de que haya alguna especie de reciprocidad que retroalimenta el vínculo. Pero no siempre es así. No siempre es así. No. Entonces, dependiendo del vínculo, al final llega un momento que yo voy a elegir no perderme. Porque fíjate que si yo digo, como mis hijos no me están garantizando ninguna reciprocidad en ninguna proporción, yo dejo de cuidarles. Esto sería una mala gestión. Estaría tomando... ¿Es una mala gestión? Creo que sí, porque entonces pierdes una parte de tu identidad genuina, ¿no? Porque tú tienes una manera de amar con tu código, porque lo retiras. Otra cosa es que añadas cuidarte a ti y revisar que los códigos no siempre benefician a los demás, ¿eh? Insisto en esto. Pero no vas a ser quien no eres, porque como los otros no te ofrecen, tú tampoco tienes que ofrecer. Eso como primera lectura. Pero luego, a lo mejor lo que sucede es que no te están haciendo ninguna reciprocidad dentro de lo que tú esperas, pero a lo mejor
hacen demostraciones amorosas con su código que tú no sabes identificar. Esa es la diferencia para mí entre expectativa y esperanza. Cuando tengo una expectativa, la expectativa es rígida. O haces ABC o yo no siento que me hayas mandado ninguna señal de que me cuidas o de que me quieres. Y por lo tanto, eso me decepciona y me hace empezar a contar que yo te doy más a ti que tú a mí. Pero si lo que tengo es la esperanza de que las personas de manera propia, ¿no?, con su código, como decía, me manden alguna señal de amor, lo acaban haciendo. Porque nos queremos. Lo que pasa es que no siempre lo suficientemente bien, porque no estamos todos al mismo nivel de conciencia. Yo no puedo pretender, por ejemplo, que mis nietos o mis hijos me amen con el código que a mí me produce satisfacción. Si están aprendiendo, si yo estoy aprendiendo con la edad que tengo, la profesión que tengo y el bagaje que tengo y no he llegado a ningún lado, también estoy aprendiendo y seguramente no siempre les complazco. ¿Cómo voy a pretender que ellos me complazcan siempre? Entonces, agradecer lo pequeño que te dan los demás empieza a formar parte de esa cierta reciprocidad, porque me tengo que fijar en lo que me dan y no solo en lo que no me dan. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Sí. Si soy yo la que les convoca a los encuentros porque ellos no me tienen en el mismo orden de prioridades y entonces yo les invito a una fiesta, les invito a pasar un fin de semana juntos, a hacer una comida, que es en realidad mi caso, ¿eh? Y ellos todas estas cosas no las hacen ni con la misma frecuencia ni con nada muchas veces, pero vienen, cuando yo les convoco vienen y cuando yo les convoco se sientan a mi mesa y cuando yo les convoco, cuando llegan me dan un abrazo y cuando se van me dan otro abrazo. Para mí eso es la reciprocidad. Ese es su código. Después de todo... Aunque no te envíen mensajes cada día, se acuerden de ti, de cuando en cuando. Bueno. Cuando los convocas, vienen. Este solo sería un ejemplo, porque esto tampoco se puede generalizar, porque también podemos encontrar personas que convocan a los suyos y no vienen, ¿eh? Solo ponía el ejemplo de en qué me tengo que fijar, claro. Y es en lo que dan. Por ejemplo, en una persona, ¿no?, que tiene dificultades para relacionarse con su hijo porque está en apego habitativo, el chico... Hemos empezado una dinámica que se llama presencia ligera, que es una dinámica amorosa en la cual intento no ser intrusiva en la vida de una persona que me está intentando evitar, pero tampoco me voy del todo porque no voy a abandonar mi rol de madre. Entonces, es una estrategia. Sí. Esto no es fácil, ¿eh? No, pero para eso estamos, ¿no?, para ayudar. Entonces, esta estrategia de la presencia ligera consiste en elegir una comunicación muy estudiada, muy cuidada, que no sea nada invasiva. Entonces, el chico igual no contesta, es decir, la señora ha entrado en esta dinámica y el chico tarda en contestar. Cuando contesta dice solamente ok o dice solamente gracias, pero contesta. Pero contesta. Pero contesta. No contesta de inmediato, pero acaba contestando. Entonces, esto, si nos fijamos, si sacamos la lupa de observar lo positivo, ha ido en crescendo. Es decir, si hace un mes o un mes y medio, más o menos unas 5 semanas, que estamos elaborando esta estrategia, al principio el mutismo era muy marcado porque podían pasar 10 días y no contestaba. Es decir, la señora ya le tocaba enviar el siguiente mensaje y él no había respondido al anterior. Pero poco a poco los mensajes se han contestado con cierta fluidez dentro de la misma semana y ahora estamos pues que más o menos en 2 o 3 días el chico da alguna señal de vida con un emoticono, a veces ni contesta con palabras, solo manda un corazón, ¿no?, o manda las manitas juntas. Bueno, entonces es una respuesta, es decir, la presencia está. Entonces ahora vamos a fomentar lo que recibimos. Me ha encantado el corazón, me ha hecho mucho bien. Muchísimas gracias. Qué bien. Así reforzamos. Claro. Y además porque es un homenaje de honrar lo que recibo, ¿no? Claro, no hay un reproche de decir, hombre, ya te puedes explayar un poquito más, ¿no? No. Claro. Eso entonces, si haces eso... En un contexto irónico. Irónico. Desde... hay sentido del humor y exacto. Eso, hay jugueteo, vale. Ahí lo podríamos decir, ¿no? Pero si no, entonces lo que tienes que hacer es honrar lo que recibes. Porque fíjate que nos hemos inventado un poco la vida, ¿eh? Nos hemos inventado que como yo doy mucho, tengo que recibir similar. No tiene por qué. No tiene por qué. Pero fíjate que el refrán de siempre recogerás lo tenemos todos, ¿eh?, en el inconsciente colectivo. Y bueno, aquí hay una... Y a veces siembras y recoges, pero no tanto como te gustaría, ¿no? Y a veces no recoges, y a veces no Esto recoges. Los agricultores lo saben. Pero fíjate, es igual. Tienes que seguir sembrando. Esa es la tarea. Hostia, has puesto un ejemplo buenísimo, el de los agricultores.
Es decir, ellos siembran siempre y a veces ¿Mm? por un temporal, lo que sea, o por una plaga, se echa a perder una cosecha. Efectivamente. Han estado todo el año sembrando y se echa a perder la cosecha, pero ellos no dejan de sembrar. Efectivamente. Además, fíjate, volviendo al ejemplo de la mamá, ¿no? Con su hijo, adulto, por supuesto, ¿verdad? Independiente. El amor de los padres, voy a decirlo en plural, padre-madre, no se acoge, no se recibe en el momento que se ofrece, ni siquiera inmediatamente después. Es en diferido. ¿En diferido qué quiere decir? Que lo van a recoger tus nietos. Porque a ti te devolverán el amor en otros momentos cumbre de la vida, probablemente cuando estés enferma, cuando estés incapacitada, si es que se ha sembrado una buena relación, ¿verdad? Pero es que este es el diseño de la vida, no nos lo podemos inventar. Si uno de los grandes sufrimientos de Occidente es que nos inventamos la vida. La vida no tiene ninguna obligación ni de hacerme feliz, ni de darme lo que yo quiero, ni de contestarme a mis preguntas, ni de garantizarme nada. Entonces, entender cómo funciona la vida te coloca en un lugar de humildad. Es que fíjate la humildad, lo importante que es, ¿no? La humildad es tener tu lugar en el mundo, no negártelo, pero a la vez no querer controlar lo que no está en tus manos controlar, que esto es un pensamiento muy estoico que recoge la neurociencia, porque lo que te dice, la base, es fíjate en aquellas cuestiones en las que tú puedes intervenir, pero en lo que no puedas intervenir... En tu área de influencia, ¿no? Efectivamente. Claro. Tengo un paciente personalmente le tengo mucho aprecio porque tiene estas características estoicas, ¿no? Y él siempre dice, yo soy consciente de que mis hijos no me devuelven todo el esfuerzo, todo el amor y toda la entrega que hago, pero es que a mí lo que me hace feliz es entregarlo, porque no lo voy a quitar. Esto es un poco lo que decía antes. No puedes empezar a hacer cuentas de tacañería emocional quitándole a la relación lo que es tu don. Hombre, ¿cómo le vas a quitar a la vida tu talento? Ese es tu talento, haya o no reciprocidad, ¿verdad? Y al final te fijas en el bienestar que experimentas cuando todo parte de ser fiel a ti mismo. Claro. Ahora con la línea, ¿verdad? De no traicionarme, de no perderme, de tenerme en cuenta a mí. Es decir, cuidar sin descuidarme. Exactamente, en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. En todas, desde la física y tener tiempos para mi propio descanso, para... Sí, dar todo. sin esperar nada a cambio. Bueno, tampoco sería exactamente así, Alex, fíjate. Lo digo porque a veces esto se confunde. No, yo no diría sin esperar nada a cambio. Siempre se espera algo, porque fíjate que te he hecho la distinción entre expectativa y esperanza. Por lo tanto, esperar desde un sentido bondadoso, generoso, amable, tranquilo, hasta compasivo, es sano. Ahora, evidentemente, no con la rigidez de una expectativa. Yo no creo en un amor tan incondicional como para decir que no espero nada. Es Oye, que el amor incondicional existe. yo no lo creo. Yo no lo creo. Tú fíjate, ¿no? Las madres que presumimos de amor incondicional. Sí, se dice, no, el amor de una madre es incondicional. De eso nada. El amor de una madre Una tiene madre muchas es una condiciones. Madre, no, una madre es una madre y a ti te encontré en la calle. Como se suele decir. Pues una madre tiene condiciones. Y cuando decimos, no, yo quiero sin esperar nada a cambio y mi amor es incondicional, nos estamos haciendo un autoengaño. Es decir, tú esperas que te quieran y esperas un mínimo respeto. Y te puedes haber trabajado lo de la reciprocidad que habíamos dicho antes y no tener esa exigencia enfermiza, de que te devuelvan lo que das. Pero hay algo que a lo que tú no quieres prescindir y es de compartir con tus hijos, de tener pues, momentos bonitos con ellos, de que en algún momento te agradezcan, te reconozcan y te valoren. Y esas son tareas del amor. La debilidad no está de parte de la persona que necesita agradecimiento, valoración o reconocimiento. La debilidad está en la carencia de una psicología, de una inteligencia emocional que lo pueda dar. Pero no me puedo sentir desgraciada porque no me lo den. Entonces, fíjate que todo el rato te presento paradojas. He de legitimar mi derecho, mi anhelo de que alguien agradezca algo de lo que aporto y que me reconozcan y me valoren. Porque eso no es una debilidad psicológica. Eso es entender que el amor debería cubrirlo. Ahora bien, si no lo cubren los demás, no voy a levantar el hacha de guerra y les voy a culpar de nada. Voy a entender que están en otro nivel de conciencia, que ya recuperarán cuando puedan, cuando estén en el salto cuántico que les toque dar. Y yo, de momento, lo que voy a hacer es protegerme haciendo un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Y si ese salto no lo dan nunca?
pues lo tendremos que asumir y aceptar, ¿no? O sea, hay gente todavía en un estado bastante primario, solamente tienes que observar cómo va el mundo, o sea, la gente pública que todo el mundo conoce, Sí, no, está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, es una elección en parte, ¿no? Subir a otros niveles de conciencia. Claro, una cosa es un hijo. Un hijo es para toda la vida. Sí. Una pareja no. Entonces, ¿hasta qué punto aceptar que tu pareja está en un nivel de conciencia distinto? Porque el amor no es incondicional. ¿Cuándo tomar una decisión y decir, entiendo lo que dice Carmen, de aceptar lo que es, me da el amor de otra manera, me gustaría que fuera de otra manera, pero, oye, me expresa el amor, ¿no? Como buenamente lo sabe expresar, es un acto de amor. Pero para mí ese acto de amor, pues no me acaba de llenar. ¿Cuándo tomar una decisión? Porque está bien eso de decir, oye, me observo, no tengo que ser exigente, entrar más en el campo de la preferencia que no de la exigencia. Eso está muy bien. Eso es muy bonito. Pero claro, llega un momento que dices, a ver, yo me tengo que sentir vivo también en una relación. Si su forma de dar mi amor no me hace sentir más muerto que vivo, ¿qué hago? Mira, te agradezco la pregunta porque antes he empezado una explicación que no he terminado porque me he ido con un salto a otra cosa. Te hablaba de que hay una parte genuina en la expresión amorosa de cualquier tipo de relación que tiene que ver con el cuidado, con lo que ofrecemos y con este deseo de que la otra persona se sienta complacida, ¿no? Que es darle placer, ¿verdad? Y eso es genuinamente amoroso. Pero todo esto no viaja solo. Es decir, yo tengo que saber cuáles son mis innegociables. Y los innegociables, desde una perspectiva terapéutica, no son caprichos, son aquellas cuestiones que yo he detectado que si no se cumplen en el seno de una relación, o me traiciono a mí misma y eso me acaba produciendo un daño muy grande porque traiciono valores o principios fundamentales de mi vida y eso me va a estar esperando para que lo repare porque no hay ninguna relación que te compense de tu propia traición en cosas serias. Por lo tanto, yo tengo que detectar cuáles son estos innegociables y poderlos poner sobre la mesa, porque como no son caprichos, yo tengo que tener una muy buena conciencia de qué puedo ofrecer y qué no, cuál es mi límite. Claro, ¿qué es innegociable para mí? Exacto. Pero en el 100% de una relación, esto no va a ocupar el 90%, al revés, esto va a ser un 5 o 6%. Las personas que nos hemos trabajado un poco, que sabemos pues un poco de qué va la vida, no idealizamos, porque uno de los problemas es idealizar el amor románticamente. Uno de los problemas es enamorarse. Bueno, qué pena, porque debería ser un gran momento de gloria. Dicen que el enamoramiento es una suerte de enfermedad. Bueno, cuando que cuanto no se maneja, antes se pase, mejor. Cuando no se maneja, sí, ¿no? Pero fíjate, volviendo a lo de la explicación para poderla dar entera, si yo detecto cuáles son esas 5 o 6 condiciones que no siempre son las mismas para todas las relaciones, evidentemente, porque no voy a necesitar lo mismo de un hijo que de una pareja que de un amigo, ¿verdad? Yo estoy situada en este principio fundamental de cuidarme, porque esta es mi verdad y es la que voy a proteger porque yo tengo que saber cuidarme. Pero luego, en medio de los innegociables y de esta forma genuina que he explicado antes de ofrecer el amor, hay dos cosas importantes. La capacidad de pactar, es decir, de intercambiarnos sabidurías de la vida, de a mí se me da bien esto, lo pongo en la relación y a ti que se te da bien lo otro lo pones y vamos construyendo un tejido que estamos tejiendo a medias, porque en los pactos, algunos son explícitos y otros no, vamos creando nuestra propia red, pero luego hay no solo el pacto, sino el espacio, que es un acuerdo, en el que yo te dejo que tú hagas lo que tú necesitas, porque es tu espacio privado de soledad, tus preferencias en el ocio, tus inquietudes intelectuales, espirituales, emocionales, y ahí no intervengo porque también entiendo que tú me vas a dejar el espacio. Por lo tanto, esto no es lo mismo que el pacto, porque el pacto no deja de ser un intercambio de yo te doy esto y tú das lo otro, y se hace ese tejido de manera más o menos espontánea. El acuerdo es que respeta que no eres de mi propiedad y que aunque seamos pareja o seamos amigos o tengamos cualquier otro vínculo, aunque yo sea tu madre, no te puedo usurpar el 100% de quién eres obligándote a no sé qué de manera dogmática. No, no. O sea, tú te tienes que sentir dentro de la relación libre. Y cuando no se cumple esto, la relación es de sobreadaptación,
de miedo a perder la relación por otras cosas, por miedo a la soledad, miedo al futuro, miedos económicos. Hay una serie de condicionantes gigantescos que lamentablemente nos alejan no solo del amor verdadero, sino de cuidarme bien y de alimentar una relación que sea sana. Entonces tendríamos que saber las 4 cosas. Mi forma genuina de amar, saber acordar, saber pactar y saber cuáles son los innegociables. Has dicho algo que a veces puede ser incluso peor que abrir la caja de Pandora. A ver, ¿por qué? Llegar a acuerdos. Ya. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, me refiero que hay personas que creen que todo tiene que surgir por ciencia infusa. Es decir, que una relación, si las personas encajan, no se tiene que hablar, porque el otro ya, como es vidente y tiene poderes extrasensoriales, ya sabe lo que quiere el otro y ya se lo da, ¿no? Y no, las cosas se tienen que hablar. Es que no existe, yo sinceramente no existo, yo todas las relaciones armónicas que conozco, que además son estables, todos hablan, negocian y llegan a acuerdos. Claro. A veces se podrá cumplir más o menos, aquí flexibilidad, obviamente, porque la vida es flexible, pero se llega a acuerdos y acuerdos explícitos, ¿eh? No aquello de me imagino que el otro quiere esto. Es necesario, esa transparencia es necesaria. A veces el lenguaje nos confunde un poco, ¿no? Porque es verdad que muchas personas me manifiestan la creencia de que si todo fuera fluido iría mejor y no tendríamos que negociar nada. Y es porque en el fondo están confundiendo este relato como si fuera el relato de una empresa o que tienes que negociar con un cliente o con un proveedor. No es eso. No, es una negociación psicoafectiva, amorosa y respetuosa de no perderme queriendo cuidar al otro y que los dos nos sintamos seguros dentro de una relación, sea cual sea el vínculo, ¿eh? Porque esto no me estoy refiriendo solo a la pareja, esto es extensible a cualquier vínculo, porque tenemos que saber exactamente qué lugar ocupamos en la vida del otro y cuál es el lugar de mi yo en el mundo, ¿no? El lugar que ocupo como persona sin estar influida por ningún rol. Que por eso el acuerdo, lo que respeta a diferencia del pacto, es ese espacio de soledad, de espiritualidad, de necesidades íntimas, de mi realidad interior, de mi realidad majestuosa por principio, ¿verdad? Entonces, si la otra persona no respeta eso, entonces yo me acabo borrando de la relación. Es que se produce el fenómeno de la invisibilización. Claro, estoy invisible delante de esa persona, que esto causa un dolor tremendo. Pero también tengo que añadir, Alex, que todo esto requiere que la persona sea lo suficientemente razonable. La palabra razonable es imprescindible. Si vamos a intentar hacer acuerdos, pactar o establecer que este discurso nos oriente... No, pero hay que ser pasional. En una relación tiene que haber pasión sobre todo, eso de la razón. Pero la pasión no es antagónica del... Hay gente que cree que sí. No, yo creo que no. Yo te decía lo de razonable como requisito, ¿no? Como si no somos razonables no podremos mantener un diálogo de construcción real, ¿no? Entonces, la palabra razonable invita a pensar en la mezcla de la amabilidad con la capacidad de razonar. Entonces, si razono sin ser amable, lo voy a poner todo en crispación, en tensión, voy a querer tener razón. Entonces, ahí no hay diálogo. Ese es el punto. Razonar con amabilidad. Exacto. Razonar con amabilidad. Es muy interesante este punto. Bueno, es que yo seguiría hablando con Carmen aquí horas y horas porque es muy interesante todo lo que está explicando, que parte de su propia experiencia en los acompañamientos que hace emocionales. Carmen, si quieren contactar contigo para hacer un acompañamiento, ¿el acompañamiento lo haces presencial, lo haces online? ¿Cómo funciona? Pues mira, lo hago de cualquier forma. Últimamente las sesiones online tienen mucho éxito. Tengo que decir que mis preferidas son presenciales, pero también estoy súper agradecida a poder hacer sesiones que son online, porque desde que empecé esta modalidad trabajo con gente de todo el mundo, o sea, con gente que está en Bélgica, con personas que están en Estados Unidos o en México. Y esa red me ha permitido también contactar con personas pues, de otras culturas, con otra forma de pensar, otra filosofía de vida, y no deja de ser una fuente de aprendizaje inagotable esto, ¿eh? Entonces yo estoy en Barcelona, las personas que puedan venir siempre vamos a elegirlo, si pueden, pero si no, la modalidad online ya me he acostumbrado a manejarla y creo que lo hago lo suficientemente bien. También porque mi tipo de acompañamiento es de bastante implicación, porque yo no creo que entre sesión y sesión tenga que haber un vacío. Como me has presentado al principio, mi base es la educación emocional, la educación del pensamiento, inclinarnos a que ese conocimiento no sea un conocimiento de mera información, sino que lo encarnemos en experiencias.
y entonces doy una serie de ejercicios, de herramientas que permiten que la persona entre sesión y sesión trabaje sobre aquello que hemos abierto en la sesión, y eso hace posible un viaje compartido que yo agradezco infinitamente y que no deja de ser un viaje del alma, ¿no? Es un viaje, es una travesía fundamental, y la persona cuando llega a la siguiente sesión viene con sus reflexiones, con su propio aprendizaje, se cuestiona más cosas, ha pensado en cosas que no hubiera pensado sola, se ha hecho preguntas despertador, como hemos estado hablando antes. Entonces, esa es mi manera de trabajar. Entonces, estoy en redes sociales, en Facebook, en Instagram, tengo una web. Ahí, de hecho, en pantalla lo veis. Tenéis la web, que es Carmen Boo, con 2 O's. Exacto. carmenboo.com, en Instagram como Carmen-Boo-psicoterapeuta. Exacto. Y también un teléfono, te pueden contactar por WhatsApp. Exacto, sí, perfecto. El 669 94 02 61, con el prefijo 34 delante, si lo hacéis desde fuera de España. Recordad que aparte de hacerlo presencial, también lo hace online. Carmen, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Vuelve cuando quieras, esta es tu casa. Gracias, ha sido un lujo, ¿eh? Muchísimas gracias.